Son las 6 de la mañana de este lunes 26 de marzo de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Pasada nuestra reunión al aire del viernes, hubo en Francia un gravísimo ataque yihadista que cobró la vida de 3 personas, dejó 12 heridos y finalmente muerto el atacante. Pero eso revive toda la sensación de terror que tiene Europa, porque cualquiera de los que llaman lobos solitarios, es decir, cualquier loco que resuelva decir que se va para el cielo, que Alá lo está esperando si mata gente, resuelve matar gente para irse para el cielo. El terror sigue galopando a sus anchas por los campos europeos. El conteo de votos en Colombia. Hasta para eso es incompetente el registrador del Estado Civil. No sabe ni contar los votos. La situación del conteo de votos es dramática y esta es la hora en que no sabemos cómo estarán compuestos el Senado y la Cámara de Representantes. No sabemos. Están contando votos. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Y entonces nos salen con el cuento de que los datos los tenemos en Colombia pocas horas después de cerrados los escrutinios. Pues mentiras. La votación fue el 11 de marzo y estamos a 26 de marzo. Van 15 días y no tenemos la menor idea de cómo queda finalmente compuesto el Congreso de Colombia. La incompetencia de este señor Galindo se suma a su mala fe. Pero no renuncia. ¿Qué va a renunciar? Tiene el respaldo de Santos para que haga lo que se proponen hacer en las próximas elecciones del 27 de mayo y lo van a hacer. Ténganlo por seguro, que si el triunfo no es demoledor, hacen la pirueta, la tienen lista. Lo que se sigue después de 4 encuestas. Apareció la encuesta de Guarumo, el que tuvo tanto que ver con el fraude a Oscar Iván Zuluaga en las elecciones pasadas. El señor se dedicó ahora a ser encuestador y tiene también su propia encuestas. 0 y van 4. Coinciden todas. Iván Duque adelante. Gustavo Petro detrás, muy respaldado por los jóvenes de Colombia. Y uno se pregunta, ¿qué están pensando los jóvenes colombianos? ¿Les gusta un terrorista, asesino, salteador de caminos como Petro? Hombre extraordinariamente mediocre. Uno dijera, no, es que qué orador, hay que ver cómo cautiva a las multitudes. Un ignorante mediocre. Las cosas que propone cada una es más absurda que la anterior, pero cautiva a la juventud. Un problema muy serio que hay que analizar. La guerra comercial de los Estados Unidos y China. El Dow Jones ha bajado a 23.533 puntos. Ahora sí cae la bolsa de Shanghái. La pregunta es, ¿qué pasará entonces? ¿Qué pasará? Nadie sabe cómo se va a desarrollar esta tragedia. El derrame de crudo en Santander. Hay una cosa clara. Ese pozo no fue sellado como se deben sellar los pozos. Ya los ingenieros le habían pedido recursos a la casa matriz, a la gerencia y a la junta directiva, a la presidencia y a la junta directiva, pero no habían mandado plata porque están cortos de recursos. La plata hay que repartirla toda en dividendos para que Santos haga uso de ella en mermelada. Y mientras tanto, los peligros que tenemos, ese no es el único pozo. El derrame y el daño ocurrido en Santander son pavorosos e irrecuperables. Y eso es culpa de la junta directiva y de la presidencia de Ecopetrol. Presidente de Ecopetrol que salió con una tesis maravillosa, y es que están examinando si la culpa del asunto la tuvo un terremoto que nadie sintió, sino ellos sintieron el terremoto y ese terremoto dañó el pozo.
El Grupo Aval produjo unas ganancias que fueron en 13.5% inferiores a las del año pasado. El Grupo Aval no cuenta la inflación. La inflación es de 4 o 5 puntos, luego no es 13.5 menos de utilidad, sino 18 puntos menos de utilidad. Pero lo que es más importante es que el Grupo Aval lanza un SOS diciendo la economía colombiana tiene que cambiar. La gente no está cumpliendo sus obligaciones. La cartera se está envileciendo porque la gente no tiene cómo cubrir las deudas que tiene contraídas. Y la situación de los bancos, señores, es gravísima. Ya hicieron lo que podían hacer vendiéndole cartera los unos a los otros. Entonces el banco que la compra queda 0 kilómetros con esa cartera. ¡Qué maravilla! Ese superintendente financiero merece el premio Nobel de ciencias de la banca. Entonces el banco que compra una cartera fresquita, nuevecita, solamente que el banco que se la vendió no la pudo cobrar. Y entonces ese banco a su turno, el que compró, tiene cartera mala y se la entrega a otro que hace lo mismo, y entonces así las cifras de cartera son buenas, hasta que el circuito termine por colmatarse, como dicen técnicamente por ahí algunos, y eso explota. Pues explote, eso va a explotar, eso va a explotar. Los bancos no le pueden seguir haciendo el quite a la cartera mala. Hay que sincerarse, hay que decir la verdad. La gente no tiene con qué pagar las obligaciones contraídas, entre otras porque las tasas de interés son prohibitivas. Con una inflación del 5%, tasas de interés de consumo de 31 son 26 puntos positivos. Eso no lo paga nadie en ninguna parte del mundo. Y ese es el resultado de una política económica absurda, pero bueno, sigamos empujando la maleta, ahí vamos. Para las disidencias de las FARC no habrá gabelas. No importa, un brazalete cuesta 5.000 pesos. ¿Cuál es el problema? El gobierno no tiene idea quiénes son los miembros de las disidencias. Entonces, un disidente de esos se presenta y dice, yo quiero la gabela que le van a dar a fulano de las Bacrim. Y dice, ¿pero usted qué es? Ve, aquí está mi brazalete. Yo soy Bacrim, yo no soy de las FARC. Y asunto concluido. Por 5.000 pesos, que es el cambio, lo que cuesta cambiar de brazalete, se resuelve el problema. La legalización de la dosis mínima de producción de coca, 1.7 hectáreas es igual a 3.5 para efectos prácticos, o a 4 o a 5. Eso simplemente es que la permitan, como la dosis mínima de consumo. La Corte Constitucional sigue defendiendo su imbecilidad, su estupidez, y diciendo que el fiscal general de la Nación no tiene razón cuando la tiene toda. Y dice, no hay que irse contra el pobre consumidor que consuma. Y entonces el que lleve la dosis mínima en el bolsillo, a ese hay que respetarlo. ¿Y quién lleva la dosis mínima? ¿El que la va a consumir o el que la va a vender? Ah, no, eso sí, que le pregunten las intenciones. Estos de la Corte Constitucional son unos personajes muy especiales son. Es decir, casi pues que lo que llaman por ahí fronterizos, ¿no? La AAA de Barranquilla, otro ejemplo de la Colombia pulcra. La AAA tiene un propietario que es una firma española que le decía, usted me tiene que mandar dinero porque lo necesito acá, vamos a simular contratos de asistencia técnica, vamos a simular esto y aquello, y un señor Navarro, pues muy prestante en la sociedad de Barranquilla, se prestaba a todo eso, 250.000 millones de pesos. Le cuesta a la AAA el valor de las exacciones que le hicieron desde España. Habíamos dado la noticia de que la contratación previa a la ley de garantías había sido de 3 billones de pesos. Tenemos que corregir, rectificamos.
la contratación previa fue de 5 billones de pesos. Repito, 5 billones de pesos contratados a la carrera, sin requisitos, sin licitaciones, a dedo, como se dice, para robarse la plata, para repartir mermelada y para ganar las elecciones. Esa es la famosa ley de garantías en manos de este perverso presidente que tenemos. Otra parte de la mermelada es que se nos olvidan las cosas. Los 200.000 empleos que produjo el DANE para un censo que a nadie le importa, que no tiene ninguna significación, pero contrató 200.000 personas. Y entonces las cifras de empleo son muy buenas, y entonces hay 200.000 votantes listos para votar como le dé la gana al doctor Perfetti. No hay derecho, no hay derecho. Un país que carece de todo, un país que en el orden de las prioridades pondría en último término un censo que nadie está esperando, pero eso genera 200.000 empleos, que en vísperas electorales es la mermelada que Perfetti derrama sobre toda la tostada. La señora Linares de la JEP quiere tomarse todos los archivos de la Inteligencia Nacional. Ya lo había intentado, siendo procuradora delegada del señor Maya Villazón, lo había intentado y no se lo habían permitido. Ahora, de presidenta de la JEP, quiere ir por todos los datos de la inteligencia. Los datos de la inteligencia son sagrados, son peligrosísimos para la estabilidad del país. Pero como no tenemos un comandante de las fuerzas militares que se amarre los pantalones, que los tenga de verdad, le va a entregar mansamente toda la información de la inteligencia recaudada en 20 años a los enemigos comunistas. Porque esta señora de la JEP lo es. Esta señora Linares es peor que todos los extremistas a los que va a juzgar la JEP. Y le van a entregar toda la información de inteligencia. Ya empezó por pedir toda la del DAS y se la van a dar. Se la van a dar. Y seguirá con la inteligencia militar y quedarán los comunistas dueños de todo lo que se sabe de los terroristas, de los que están conspirando contra la unidad y la estructura del país. Encarcelado Puigdemont. En Cataluña hay protestas. Este Puigdemont pues es un personaje muy especial y Cataluña se mete en semejante problema. Cerro Matoso. Cerro Matoso ya, la Corte Constitucional, la Corte de los Milagros, que hay que llamarla así, produjo la sentencia. Y esa sentencia vale entre 400 y 600 millones de dólares. ¿Será que los dueños de Cerro Matoso están dispuestos a invertir 600 millones de dólares para quedar en nada? Es decir, invertirlos porque sí. ¿O se irán del país y cerrarán esa fábrica? La nueva rectora de la Universidad Nacional, maravilloso que sea una mujer, se hace retratar teniendo detrás la imagen del Che Guevara. Es la imagen emblemática de la Universidad Nacional, de un médico ignorante en todas las cosas, inclusive de la medicina. Alguien decía que no se dejaba recetar un par de aspirinas de ese médico. Un asesino, un hombre que fusiló miles de cubanos, un hombre que asesinó miles de personas en el África y finalmente fue muerto en una aventura absurda en Bolivia. Ese es el emblema de la Universidad Nacional. No, la Universidad Nacional es mucho más que eso. De la Universidad Nacional han salido los mejores juristas, los mejores físicos, los mejores biólogos, gente, los mejores médicos, gente importantísima, los mejores ingenieros, para que la rectora de la Nacional tenga a bien hacerse retratar con este señor, el Che Guevara al fondo, que es una vergüenza para la Universidad Nacional. La marcha juvenil en Luchen por Nuestras Vidas reunió centenares de miles de personas en los Estados Unidos. No quieren oír
la voz de esos muchachos. Óiganla, porque tienen toda la razón. 15 muertos fueron encontrados entre un auto en Michoacán. Siguen las vendetas entre la mafia mexicana. El incendio en Kemerovo, Siberia, van 12 muertos y 69 desaparecidos, así los llaman. El homenaje al teniente coronel Arnaud Beltrán en Francia. Este hombre heroicamente se entregó por varios de los rehenes que tendría el salvaje que terminó por ser muerto dentro de un mercado en el sur de Francia. Quedan héroes en el mundo. Mark Zuckerberg ofrece disculpas y nos preguntamos qué va a pasar de aquí en adelante con Facebook, cómo va a ser el manejo de los archivos y de los datos personales de millones de personas que se los han confiado a esta empresa que trafica con ellos de la manera que trafica. Vamos a ver qué sucede con esa compañía. Stormy Daniels, la prostituta, o pues como ahora las llaman de manera muy distinguida, actrices de porno, que tuvo relaciones con Donald Trump, tiene al borde del colapso el gobierno de Donald Trump. Lo que no han podido producirse con las impertinencias de Trump, con la guerra comercial con China, con el tratamiento que le ha dado a los migrantes, lo podrá hacer de pronto una prostituta. Así son los tipos de sensibilidad colectiva que se manejan en el mundo. Y hoy en la historia, marzo de 1943, empieza a funcionar Auschwitz. Solamente mencionar ese nombre para que uno tiemble de terror y de indignación. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues, ¿qué pasará mañana mañana dentro de unos días ya en las próximas elecciones? Y si mañana, ¿no? ¿Qué pasará? Porque hay una nueva encuesta, les cuento, en la calle que confirma cómo el Centro Democrático encabeza la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. Aunque esta encuesta es de Guarumo, la encuestadora del antiguo registrador, que es muy cercano al gobierno, ¿no? Y le da un porcentaje mucho menor en intención de voto al candidato del Centro Democrático, Iván Duque, comparando con las otras encuestadoras, ¿no? Pero bueno, aunque lo midan a la baja, les quiero decir que la diferencia es muy grande comparado con los otros candidatos, ¿no? Iván Duque y su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, siguen encabezando las encuestas, aparecen en esta encuesta de Guarumo en un 35.4%. Gustavo Petro y Ángela Robledo aparecen con un 22%. Hay 13 puntos por debajo de diferencia, ¿no? O sea, 13 puntos de diferencia con Iván Duque, que es bastante. Y Fajardo, Claudia López 10.4%, Germán Vargas y Pinzón 6.9%. Y les decía que hay diferencia entre las encuestas porque Guarumo, por ejemplo, Duque marca el 35.4%, Jan Haas le daba a Duque y a Marta Lucía el 40%, el Centro Nacional de Consultoría el 42% e Inbamer el 45.9%. Hay grandes diferencias, ¿no?, entre una encuestadora y otra, como pueden ver. Definitivamente no es lo mismo. Pero lo que sí vemos es que sigue habiendo mucha diferencia entre Duque y Petro, ¿no? Parece que no habrá, que habrá una segunda vuelta, si seguimos con estos porcentajes, porque a Duque todavía le faltan casi 15 puntos para superar el 15%. Y como datos interesantes, señalar que en diciembre Duque tenía una intención de voto del 11.3% y se ha ido incrementando hasta llegar al 35.4%. El que más intención de voto ha perdido, adivinen, Fajardo, quien terminó el 2017
con el 15.7 y ahora está en el 10.4. Recuerdan que yo les decía que se iba a desinflar, que no había empezado, que cuando hablara se iba a desinflar, se desinfló. Por regiones, en el eje cafetero, les contaba el otro día, y esta encuesta lo confirma, que el Centro Democrático tiene la mayor intención de voto. Usted decía que es muy importante cómo marca uno en el en el eje cafetero, porque de alguna manera predice quién va a ser el ganador, ¿no? Marca la pauta. Gustavo Petro tiene mayor intención de voto en la costa Caribe. En Bogotá, Iván Duque y Marta Lucía tienen el 31%. Gustavo Petro y Ángela Robledo en Bogotá el 26.5%. Antioquia y eje cafetero, yo les contaba que Iván Duque y Marta Lucía tienen el 43.4%. Sergio Fajardo y Claudia López el 14.2% y Gustavo Petro y Ángela Robledo el 7.8%. Costa Atlántica, Gustavo Petro y Ángela Robledo 38.7%, Iván Duque y Marta Lucía 26.6%. Y en la región sur occidental, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez 32%, Gustavo Petro y Ángela Robledo 25.1%. Y por último, centro oriental, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez 39.8%, Gustavo Petro y Ángela Robledo 17.6%. Conclusión. El Centro Democrático, el partido que cuestiona abiertamente el proceso de paz y denuncia las múltiples irregularidades del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lidera la intención de voto. ¿Por qué será? Pregunto. Porque es la única esperanza, Montserrat. Porque no solamente es que el país está sumido en una ola terrorista, que lo tiene en la condición más dramática de muchísimos años. Usted recuerda que en el Bajo Cauca antioqueño y en el Catatumbo hay miles de personas desplazadas y otras miles de personas que no pueden salir de su casa, de su región, porque las asesinan. Bueno, esa es la situación. ¿Quién puede revertir esa situación? Nadie distinto del que sea capaz de aplicar las fórmulas del presidente Uribe Vélez, acudiendo a la fuerza legítima del Estado, a la coercibilidad del derecho, que es uno de sus elementos esenciales constitutivos. ¿Y qué hacemos con la crisis económica? Sí, es que cada colombiano la siente, cada colombiano se da cuenta de lo que le está pasando, de cómo si tiene hijos no tienen expectativas de un empleo, no hay una fábrica nueva, no hay un desarrollo nuevo, no hay nada nuevo, nada, al contrario se está deteriorando todo. Y esto no se resiste más. Santos se sigue robando la plata del Estado. Están obligando a Ecopetrol a repartir dividendos cuando debiera dedicar hasta el último centavo a tratar de sobrevivir, porque Ecopetrol tiene los días contados, las reservas petroleras son muy escasas y no tiene siquiera con qué sellar los pozos. Y vienen tragedias como la de Barranca Bermeja y no tiene cómo contenerla. Pero eso sí, le reparte dividendos a Santos. La gente quiere otra cosa, está buscando otra cosa. La gente quiere una esperanza y no quiere quedar como Venezuela. Sabe muy bien que Petro es Venezuela y la gente no quiere vivir como Venezuela, como en Venezuela. Es así de sencillo. Y qué bien hace usted en recordar que no es un candidato a la presidencia, sino un candidato a la vicepresidencia. Y que los dos forman una especie de binomio indestructible. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Quedamos en manos de un vicepresidente. ¿De quién? ¿De Ángela María Robledo? ¿De quién? ¿De Claudia López? Por favor. Marta Lucía Ramírez es la garantía de tener una vicepresidencia que permita que no haya solución de continuidad en el manejo de los más graves asuntos públicos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 26 de marzo del año 18. Faltan 133 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el de las FARC. Sin reservas para hacerle frente
a la peor crisis petrolera de que se tenga historia en Colombia. Que por descuido absoluto del gobierno de las FARC, que preside el espurio presidente bolivariano, camarada Santiago, por el desastre ambiental ocurrido en el Pozo Lizama, en Barrancabermeja, cuando hace 23 días un derrame de crudo producido por un misterioso terremoto fantasma afectó afluentes fluviales próximos al río La Magdalena, causando un grave desastre ecológico ante el silencio de los ambientalistas del cacareado Partido Verde, mientras el sátrapa castrochavista espera recursos para mermelar a sus protegidos. Colombia espera. Doctor Londoño, ¿dónde están los candidatos presidenciales mientras Petro calla? Teniendo en cuenta que ese no es el único pozo, ¿de quién es la culpa? ¿Y por qué el presidente de Ecopetrol no se cae? ¿Y por qué la junta directiva de Ecopetrol no se cae? Ya tenemos constancia escrita de que la gente había advertido. Ese pozo tenía inconsistencias, desequilibrios, problemas, y se necesitaban recursos para taparlo. Y la junta directiva no dispuso de ellos, porque toda la plata se la tienen que mandar al gobierno, ¿Cómo le parece? para que la reparta en mermelada. Y entonces viene la tragedia, y la culpa de la tragedia no es de la junta directiva, ni del presidente de Ecopetrol, sino de un terremoto del que nadie supo. Es inaudito, es inaudito. ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno? No existe. Vamos a ver si el presidente del Congreso permite que se haga un juicio de responsabilidad en el Congreso, que para eso es el Congreso de la República. A ver si el señor Bayón Valle explica por qué razón ese pozo, y hay muchos otros en parejas condiciones, en similares condiciones, y no hay recursos con qué tratarlos adecuadamente, porque los recursos se los tienen que entregar todos a Santos para que se robe las próximas elecciones. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y para que le hagan la despedida. Para que le hagan la despedida, sí señor. ¿Sí? Entonces va a entregar un país vuelto pedazos, pero en medio de muchas ferias y fiestas. Vuelto trizas. Porque lo último que tiene es la plata de Ecopetrol. Ecopetrol que no podrá subsistir sin enormes inversiones exploratorias, a ver si recupera la capacidad de supervivencia siquiera por 10 o 15 años hacia adelante. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña, fue arrestado en Alemania. Puigdemont había huido de la justicia española en octubre tras declarar la independencia de Cataluña en un acto contrario a la Constitución española y se refugiaba en Bélgica. Un juez del Tribunal Supremo Español reactivó una orden europea de detención el viernes cuando Puigdemont se encontraba en Finlandia, donde dictó una conferencia. El domingo por la mañana fue detenido en una carretera poco después de cruzar la frontera alemana. Su intención era regresar por tierra a Bélgica. Ahora la justicia alemana deberá decidir su extradición. Hoy lunes tiene una audiencia ante un juez. Este es un nuevo golpe para el separatismo catalán, que queda con sus principales líderes en manos de la justicia. Y es que desde el 21 de diciembre hasta ahora ha habido 3 intentos fallidos de obtener la presidencia de Cataluña. Primero fue el propio expresidente Carles Puigdemont, quien al haber huido no podía acudir a una investidura que exigía su presencia física. Después pasó el relevo a Jordi Sánchez, segundo en la lista de Juntos por Cataluña, cuya situación legal le impidió convertirse en candidato a la presidencia regional. Ahora está preso en Madrid, al igual que otros dirigentes separatistas. Y el tercer intento recayó en el político Jordi Turull, que fracasó en una primera oportunidad por no sumar los votos parlamentarios suficientes, y cuando intentaba presentarse por segunda vez, el Tribunal Supremo ordenó su detención. El partido aliado de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, compone la otra parte de la crisis, pues su máximo dirigente, Oriol Junqueras, está detenido en Madrid. Además, la segunda figura del partido, Marta Rovira, huyó a Suiza.
Y la tercera fuerza separatista, la CUP, por su parte, se ha mostrado reticente a apoyar a alguien distinto a Puigdemont. Una de sus máximas líderes, Ana Gabriel, también se fugó de España hace unas semanas ante su inminente detención por una orden de la justicia española. Las cabezas del separatismo español están pues presas, fugadas o próximas a ir a la cárcel. La crisis interna plantea así dos posibilidades: buscar antes de 2 meses un nuevo candidato sin cargas judiciales que pueda ser presidente de Cataluña, o no presentar ninguno. En ese caso habría una nueva convocatoria de elecciones regionales el 22 de mayo, situación que no parece interesarle a los separatistas. Crisis en Cataluña, las empresas se han ido y se siguen yendo, los separatistas siguen protestando y el ambiente es cada vez más violento. Veremos qué pasa con Puigdemont y si los separatistas logran un presidente antes de 2 meses o se realizan de nuevo elecciones. Vamos a ver qué pasa con Cataluña. Es una lástima que España, que tiene tantos problemas, pero también tantos activos, en estos momentos de crisis europea en la que España es el lugar para mostrar, mire pues el problema que se inventan con una separación de Cataluña a estas alturas de la vida. ¿Quién cree en ese tipo de nacionalismos baratos y trasnochados? Tata Castro. Buenos días a todos. Acá seguimos hablando de Cataluña. Cuando vemos lo que sucedió ayer en la Vuelta a Cataluña, podríamos hablar de injusticia y mala suerte. Pero eso es el deporte y la vida, tropiezos en los momentos menos esperados. La nueva joya del ciclismo colombiano, Egan Bernal, sufrió una desafortunada caída en la última jornada de la Vuelta a Cataluña, luego de que Joaquín Rojas del equipo Movistar se fuera al piso y en el descenso del último giro al circuito, con el que finalizaba la ronda catalana, llevándose por delante a Bernal, quien con 21 años ya se había asegurado el segundo lugar de la competencia, por delante del también colombiano Nairo Quintana y además el título de los jóvenes. Egan no pudo cruzar la meta, terminó en un hospital y hasta el momento el equipo Sky no ha dado un parte oficial del estado del colombiano, solo se conoce una foto en Instagram donde el corredor promete volver pronto. El español Valverde del Movistar ganó por tercera vez la Vuelta a Cataluña y Nairo, con el retiro de Egan, terminó segundo a 29 segundos. Para concluir, dominio del equipo Movistar en la Vuelta a Cataluña y además clara evidencia de que Egan Bernal es un diamante colombiano en ciclismo con un futuro prometedor. Así es, doctor Londoño. Muy prometedor, qué lástima esa caída y qué infortunado que el causante de la caída haya sido un miembro del equipo, claro, del equipo vencedor. Sí. Obviamente a nadie se le ocurre que uno se tire al piso a 60 o 70 kilómetros por hora por obstruir el paso al que viene atrás. Eso pues ni en la imaginación más calenturienta. Pero es infortunado. Es infortunado. El mismo corredor pidió excusas y dijo que había aceite en la carretera. Sí. Pero bueno, o aceite o no aceite, se resbaló, se cayó y Egan venía inmediatamente detrás y que iba a poder a esa velocidad, que iba a poder eludirlo. Y se vino al piso con las consecuencias que estamos analizando.